Visila se define como híbrido cultural, pero para mí representa una sonrisa, porque con ella inspira y transmite las ganas de superar barreras. Nacida en España e hija de padres africanos, desde hace unos años vive en Nueva York, donde llegó a ser directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y desde donde ha iniciado su aventura como conferencista motivacional, podcaster y donde fundó su ONG, un proyecto de alfabetización en África. Muchas gracias, Visila, por unirte a la aventura. Welcome to She Has a Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Visila, fuiste la primera generación nacida en España desde que tus padres llegaron desde Guinea Ecuatorial. ¿Qué supuso para ti? ¿Cómo crees que te llegó o te ha llegado a impactar en la forma de ser, de trabajar y qué cosas te inculcaron? Bueno, pues era una cultura de mucha presión, ¿no? Porque mis padres, siendo muy jóvenes, ¿no? Llegaron a España, mi madre con 14, mi padre con 17, y creo que tenían esa presión de que todo el mundo les miraba y les veía. Entonces, al tenernos a nosotros, pues también nos transmitieron esa presión de, al ser la primera generación nacida en España, pues que teníamos que ser ejemplo para las personas que vinieran detrás, ¿no? Entonces, eso hacía pues que no tuvimos una educación al uso, ¿no? Yo desde los 8 años pues leía ya filosofía, política, entraba ya en temas pues esclavitud, colonización, panafricanismo, cosas que una persona pues tan joven es difícil entender, ¿sabes? Entender toda la idiosincrasia de África, entender los procesos de descolonización, cómo se habían dado. Así que bueno, pues yo creo que ese entendimiento de qué es ser multicultural y vivir en dos culturas muy diferentes, ¿no? Porque por un lado en tu casa tienes una serie de valores que están muy arraigados en la cultura africana y luego pues sales a la calle y estás en el colegio y tienes una cultura española. Entonces, bueno, pues eso también a veces suponía un choque, ¿no? Cultural, porque habían cosas en las cuales pues quizás no, las culturas eran muy diferentes. Así que bueno, no fue fácil, ¿qué te voy a decir? Me lo imagino. Y ahora aparte estás viviendo en Estados Unidos desde hace ya muchísimos años. ¿Qué aspectos destacarías o qué crees que te han aportado, ¿no? En tu carrera profesional, pero también en ámbito personal, la cultura americana y la cultura africana? Pues mira, yo creo que los valores de la familia son muy importantes en la cultura africana y luego que nunca eres tú solo, ¿no? Las culturas estadounidenses son muy individualistas, yo, y aquí no, en África no funciona así. Es decir, todo lo que yo hago tiene un efecto colateral en el sistema. Y que el sistema va más allá de tus padres y tus hermanos, va a toda la comunidad. Entonces, no eres tú solo. Es decir, cada decisión que tú tomas es una decisión que es para toda la familia, para todo tu pueblo, toda tu tribu. Es algo que sí que he integrado y que está integrado y que lo veo así. Y luego la cultura americana también, pues, me ha dado, pues, el soñar en grande, ¿no? Yo diría que es lo que más me ha aportado, de pensar que puedes venir de nada, de empezar de cero, ¿no? Y otra cosa que también me gusta mucho y que creo que también a mí me ha venido muy bien es que no importa el equivocarse, que no importa el que te caigas, ¿no? Es decir, hay una tolerancia al fracaso mucho más grande en Estados Unidos. Entonces eso ha hecho que cuando haya tenido caídas, pues que no me haya dado tanto miedo el volver a empezar, ¿no? Porque en la cultura española existe como un estigma muy grande, ¿no? Sobre todo, pues fíjate, lo que llaman fracaso escolar. Bueno, ¿cómo vas a hablar de fracaso escolar si una persona tan joven, ¿no? Porque haya suspendido unas asignaturas ya le pones en una caja, ¿no? Y eso yo de pequeña lo veía y en la cultura española sigue muy patente, ¿no? Eso de separarnos en cajas, ¿no? O sea, ¿eres de sobresalientes o suspendes, claro, ¿no? Y eso creo que te crea pues el moverte en el mundo de una manera, ¿no? De esta, ¿sabes? Y que sientas que no vas a poder conseguirlo. Y sin embargo aquí las historias de personas que se han dejado la universidad y que han empezado de cero o que se han arruinado completamente y han empezado otra vez, es mucho más flexible la gente a entender y a tolerar esto. Entonces yo lo que he hecho es hacer un cóctel, ¿no? Con todas las cosas que más me gustan de cada cultura, porque España también tiene una cultura pues muy abierta a la familia, a los amigos, a vivir desde la alegría, ¿no? Que yo creo que es algo que nos caracteriza y eso también para mí ha sido importante integrarlo también en la manera en la que vivo, ¿no? Y aparte me imagino el cambio que supuso para ti, porque creo que viajaste a Estados Unidos de joven, ¿no? Sí. Viniendo de una cultura, ¿no? En casa con tantísima presión, ¿no? La cultura del no te puedes equivocar, ¿no? Y vas a Estados Unidos. Visila, te quería preguntar porque cuando revisaba tu trayectoria, ¿no? Aparte de todo el tema, ¿no? Del emprendimiento que has hecho, de fundar la ONG, ¿no? Antes
de llegar a este punto habías llegado a ser la directora ejecutiva en la Cámara de Comercio, ¿no? En Estados Unidos, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál crees que es la clave del éxito para llegar a una posición así? Si quieres, después hablamos qué es el éxito, pero para llegar a una posición así tan alta. Pues mira, yo creo que aunque la vida te ponga barreras y estemos saltando vallas, las barreras más importantes son las que te pones tú, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía pues el sueño de trabajar en comercio exterior y en las oficinas internacionales, siempre me decía la gente, pero Visila, si no hay negros ni en Mercadona y tú aspiras a estar ahí trabajando, ¿pero qué dices? ¿Sabes? O sea, ten en cuenta que venimos de una cultura donde en España, en aquellos años, no, es cierto, tú no veías gente en el supermercado, en el Corte Inglés, ¿cuánta gente negra hay trabajando, no? Es difícil, ¿no? No es lo mismo que en otros países, que hay unas culturas más multiculturales. Entonces, claro, para la gente era como, tú estás soñando demasiado, ¿no? Y creo que tuve la suerte de que tuve acceso a libros de crecimiento personal desde que era muy joven y me di cuenta de que si yo me ponía esas barreras, eran mis barreras, ¿no? Que yo no tenía por qué hacer que el mundo para mí fuera hostil, un lugar donde no tengo acceso por ser mujer o por ser negra, por ser lo que sea, ¿no? Da igual. Entonces yo creo que como esas barreras de la mente me las quité, pues cuando tuve acceso a puestos de responsabilidad, tampoco tuve miedo a pedirlos. Es cierto que todas las puertas no se abren así como así, ¿no? Y que no vinieron a ofrecerme todo en bandeja, ¿no? De hecho, pues yo fui becaria y luego pues llegué a ser directora de marketing y marketing manager del IBEX, pero tuve que pedir la dirección porque en ningún caso se plantearon que yo pudiera ni siquiera quererla. Recuerdo que tuve esta conversación con mi jefa y cuando me decía, oye, ¿qué tipo de perfil crees que deberíamos escoger para ser directora de la oficina? Y dije, el mío, o sea, ya. A mí no. Exacto, y ahí estaba en el Instituto Valenciano de la Exportación, pero creo que si yo no hubiera dado ese paso de pedirlo en un principio y luego tener acceso a ese puesto, tampoco hubiera sido directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. En este caso no lo pedí, fue alguien, una muy buena amiga, que por eso digo que las mujeres tenemos que ponernos escaleras para que otras suban, porque la que era directora en aquella época, Lidia, fue la que me dijo, oye, Visila, tú podrías acceder a este puesto, yo me voy y ¿por qué no tú? ¿Sabes? Es decir, que tampoco se me pasó a mí por la cabeza pensarlo. Y cuando teníamos esta conversación, hay veces que necesitas una persona que vea más allá, ¿no? Y muchas veces tenemos esa inseguridad nosotras mismas de pensar, yo ahí no puedo. Y cuando una amiga te dice, oye, que tú puedes, entonces es cuando te lo empiezas a creer y le das la oportunidad a ese puesto, porque igual quizás ni te lo habías planteado, ¿no? Qué bonito. Mira, te tengo que decir que el día que yo te escribí fui porque vi la entrevista que te hicieron desde BBVA, que contabas la historia que cuando estabas en Valencia, ¿no? Te habías encontrado con la superjefa y tú le pediste ir a Estados Unidos, ¿no? Y la forma que lo contabas pensé, pues le voy a preguntar. Es muy importante, ¿no? Siempre ponemos ya la respuesta de lo que pensamos que la otra persona. A mí la gente me dice, no, es que como estás muy ocupada o tienes muchas cosas o te veo en esta posición, pero ni siquiera me has preguntado. Dame la oportunidad que yo te diga sí o no, ¿sabes? Y eso nos pasa con los jefes, con pedir un aumento, con muchas cosas, ¿no? Ya pensamos, no, es que no me lo van a dar. Entonces creo que ya hemos perdido la jugada antes de empezar a jugar. Así que yo pienso que es muy importante que cuando se nos pase una idea por delante o tengamos pues el deseo de hacer algo, ¿por qué no preguntarlo? ¿Sabes? Es decir, no pierdes realmente nada y puedes ganar mucho. Visira, hablando de barreras, ¿qué barreras has tenido que superar como mujer? Pues mira, las primeras barreras son pues las típicas, ¿no? Pues mira, me gradué en la universidad en el año 97 de Derecho, luego hice un máster en el 98 y en esa época pues no había tantas mujeres en puestos de responsabilidad y se hablaba de lo difícil que era y de el escaso espacio que había para crecer, ¿no? Como mujer. Entonces, esa barrera yo realmente no la quise ver, ¿no? Es decir, creo que muchas veces nosotros nos contamos una narrativa y si la narrativa que me estoy contando es de terror, pues mi historia se puede convertir en una historia de terror, ¿sabes? Pero yo me cuento siempre la narrativa de que soy muy positiva y creo que si te cuentas las historias desde una manera muy positiva pensando, oye, pues igual es que es fenomenal pues tener ahí una mujer, ¿no? Que piense de otra manera, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, pues sí que es cierto que el entorno
no era un entorno súper amable para muchas de las cosas que yo quería hacer, pero sí que es verdad que la narrativa que yo me he estado contando constantemente ha sido una narrativa de sí que puede ser, sí que me lo creo y voy a por todas, ¿no? Así que esas barreras primeras fueron en mi mente, ese miedo de decir, ojo, pero si aquí nunca ha habido este tipo de perfil, ¿por qué me querrían a mí, no? Y entonces he tenido que pasar ese proceso primero yo a nivel mental y a nivel emocional, porque también a nivel emocional muchas veces pues tienes esa emoción de miedo que te secuestra y dices, jo, es que no lo voy a intentar, ¿sabes? Pero aquí me he tenido que hacer muy amiga del miedo y decir, no, no te voy a dejar esta vez, ponte a un ladito, va, que voy. Y en cuanto a desigualdad, ¿cómo fue la experiencia? Pues mira, no puedo decir que no me he encontrado con situaciones en las que he pensado que han sido injustos conmigo y algo así, ¿no? Pero también he pensado que no soy la única. Hay muchas personas que también se encuentran en situaciones injustas y de desigualdad y no hace falta que sean mujeres o negras o puede ser por muchas más razones, ¿no? Entonces creo que todos los seres humanos nos enfrentamos a situaciones muchas veces de desigualdad, pues por clase social, por nuestro entorno donde hemos vivido, por los países donde venimos, es decir, hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que no juguemos a ser víctimas. Siempre tenemos una opción, ¿no? Si no me quieren en un lugar, pues eso no lo puedo cambiar, pero sí que puedo construir otro lugar o irme a otro sitio, ¿no? Y no dejar que una historia de desigualdad se convierta en mi historia. Así que yo creo que, yo siempre digo, mira, no voy a hacer responsables a los demás, no me responsabilizo de cómo los demás me ven, esa es su opción. Pero sí que es muy importante cómo me veo yo. Así que yo creo que frente a la desigualdad, que sí, que la he sufrido como todo el mundo, porque no creo que haya ningún ser humano que no haya tenido una situación en la cual haya podido sentirse así, pues ahí tienes siempre que tomar una decisión. Y muchas veces caemos en la víctima y dejamos y les damos el poder a esas personas que en un momento determinado han sido injustos con nosotros para que determinen la historia de nuestra vida. Y creo que ahí perdemos nuestro poder. Me imagino que temas de desigualdad viste mucha diferencia cuando emigraste a Estados Unidos, ¿no? Que es mucho más multicultural, donde la variedad es mucho mayor comparado con España. ¿Qué consejo le darías a alguien que se esté planteando emigrar? Pues mira, yo creo que cuando pasas por un proceso de inmigración es como digamos, como el duelo, ¿no? Es un duelo, porque estás dejando detrás tu familia, tus amigos, tu entorno. Entonces, no es una situación fácil, pero cuando existe ese deseo, existe y no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que no se quede con esa sensación. Yo tengo amigos que dijeron, oye, lo voy a intentar, ¿no? Y yo siempre he animado a todo el mundo que lo intente, ¿no? Y que luego pues no les ha ido como ellos esperaban, porque tú te puedes crear una imagen muy romántica o ser un soñador, no sé, sin límites. Y pensar que bueno, que vas al paraíso y luego puede que no sea el paraíso, pero date la oportunidad por lo menos de saberlo, ¿no? O sea, ese es mi primer consejo. ¿Tienes el deseo de irte a otro país? Vete a ese país. No tengas miedo, ¿no? No sé, cortar los lazos, ¿no? Tu cordón umbilical, ¿no? con tu gente, con tu familia, con tus amigos. O sea, está bien, haz esa oportunidad y además hazlo joven. Y si te apetece hacerlo después de los 50, pues también, ¿no? Que no hay ninguna edad determinada, ¿no? Pero ese deseo que muchas veces está la gente joven y que pueden pensar, no, pero es que aquí ya tengo trabajo, aquí ya tengo todo. Bueno, pero tienes muchos años por delante como para hacer ciertas cosas. Siempre estás a tiempo de volver, ¿no? O sea, y luego cuando llegas al país, lo primero también es que explores primero por qué te gusta ese país, si tu cultura está digamos, en consonancia con tus valores, ¿no? Porque hay una serie de valores. Si tú, por ejemplo, como mujer tienes unos valores y quieres ir a Irán, pues igual no es el sitio para ti, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante que tú sepas algo de ese país, lee acerca de ese país, entiende la cultura de ese país, vete a hacer un par de viajes primero, ¿no? No vayas así a ciegas, porque si solamente lo has visto en las películas, como me pasó a mí, Nueva York, y decir, vale, voy a Nueva York, pero bueno, vine 18 días primero, exploré, hice viajes primero para entender un poco si me gustaba. Cuando vine me enamoré más todavía de la ciudad, entonces quería más, ¿no? Entonces creo que es muy importante
pues que tengas ese proceso de exploración, que tengas muy claro por qué quieres estar ahí, para qué quieres estar ahí. Y luego, bueno, pues que no te rindas, porque yo hubo muchos momentos durante el primer año que lloré lo que no está escrito, porque habían situaciones muy duras y que yo, pues como tenía esa imagen romántica que me había formado de las películas, pues luego no es así, ¿no? Entonces, en momentos determinados vas a sentirte muy solo, vas a sentirte también como que te has equivocado, que tenías una idea, pues, digamos, ideal de dónde ibas y que luego no era así. Pero luego ahí entra la resiliencia, ¿no? ¿Sabes? Es decir, hay que resistir, hay que hacerse al lugar, ¿no? Darle su tiempo también, ¿no? Creo que muchos países, pues Nueva York, necesitas unos 3 a 5 años hasta realmente entender si es el sitio donde tú quieres vivir o no, ¿no? Así que a veces hay que darle a las cosas su propio tiempo de maduración. Vivimos en una sociedad donde todo es ya, lo quiero ya, y no tengo esa paciencia, ¿no? De entender si realmente algo es para mí o no. Y hay veces que pues las cosas requieren de su tiempo. Entonces mi consejo para las personas que quieren emigrar también es que se den su tiempo, ¿no? Para entender si realmente ese país, porque si solamente le das 12 meses, 18 meses, igual no te has dado la oportunidad de saber todo lo que un país te puede dar. Visila, una de las cosas que quería comentar contigo es el tema de la comunicación. Me gustó mucho cómo contaste cómo superaste el miedo, el pánico escénico, ¿no? Y hasta yo que cuando leo las introducciones siempre me pongo nerviosa. ¿Por qué tenemos miedo al hablar en público? Pues mira, porque creo que es la manera donde nos exponemos más, ¿sabes? Entonces yo puedo hablar de lo que para mí ese miedo significa, ¿no? Y para mí ese miedo significa el miedo a que me vean, ¿no? Y si has nacido en un entorno donde no querías ser muy visible, porque ya te veía todo el mundo, pues entonces, claro, hablar en público pues me hacía exponerme mucho más, ¿no? Entonces ahí está ese miedo. Luego también está el perfeccionismo, que queremos ser perfectos, entonces sentimos que si no la gente se va a reír de nosotros. Si hemos ido al colegio a España, sabemos la cultura de lo que es reírse de las personas y que muchas veces tengamos ese gran miedo al ridículo. Entonces creo que eso también viene mucho, esto es muy cultural, ¿no? Porque aquí los niños americanos, mis hijos desde los 18 meses hablan en público porque les hacen hacer un ejercicio que se llama show and tell. Y sepas hablar o no, tienes que ponerte ahí a contar y los otros aprenden a escuchar. Entonces, claro, no van a tener ese mismo miedo que una persona que para nosotros nos cuesta mucho hablar, casi todos nuestros exámenes son escritos. He crecido sintiendo que mejor te callas, ¿sabes? Entonces no tengo una habilidad natural o la he desarrollado como para hablar en público. Así que todo ha sido luego trabajo mío, personal, ¿no? El síndrome del impostor también entra en juego. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? ¿Quién soy yo para realmente estar ahí hablando en público y decirle a nadie nada? Entonces, cuando ponemos todo eso en la balanza, pues eso hace que tengamos un pánico escénico y a veces ese pánico te paraliza. O sea, a mí la primera vez que me expuse así delante mucha gente, o sea, me quedé completamente en blanco y salí del escenario corriendo de la vergüenza, ¿sabes? Entonces, otra de las grandes emociones que nos torturan es la vergüenza. En nuestra cultura más latina ese sentido de vergüenza es muy grande, ¿sabes? Entonces hay sitios donde la gente le da igual, pero hay otros sitios donde esa cultura de la vergüenza, ¿no? Pues todavía existe, fíjate. ¿Y cómo aprendiste a superar esta barrera con esa transición cultural? ¿Qué tips Bueno, darías? pues mira, yo pienso primero apoyarse en profesionales ayuda mucho, ¿sabes? Yo me acuerdo que compré un libro en España que se llama Método Bravo, ¿no? De Mónica Galán. Lo tengo. Mira, lo tengo aquí. Sí, pues ella Me lo estoy leyendo. De Mónica Galán. Exacto, ahora es amiga mía, ¿no? Y lo recomienda a todo el mundo, pero ella es una gran coach. Y yo cuando compré el libro no la conocía, ni mucho menos, pero hice todos los ejercicios y entendí esto. Aquí en Nueva York sí que pues trabajé con una coach, ¿no? Que me ayudó durante un tiempo. Y hice estos cursos también. Y luego también hice Toastmasters, que está en todo el mundo y lo puedes hacer. Pero a mí me ayudó un montón, ¿vale? Porque vas todas las semanas y tienes que prepararte algo. Y luego hay un ejercicio que tienes que salir y hablar impromptu speaking, ¿sabes? O sea, sí. Y para mí creo que hizo un antes y un después, ¿no? Porque te tienes que preparar un speech,
tienes unas 3 semanas para preparártelo, te ponen una persona que te ayuda, que ya tiene esa experiencia, ves diferentes estilos, porque un estilo distinto es el de venta, ¿no? O sea, tú tienes que entender muy bien cuando hablas cuál es el propósito de lo que tú quieres decir. ¿Quieres convencer a alguien a algo? ¿Quieres que te compren algo? ¿Quieres motivar a una persona? ¿Quieres seducir a una persona? O también el ir a muchas conferencias, el ver a mucha gente hablando. O sea, es algo que yo he hecho desde que llegué a Estados Unidos, es ser súper curiosa e ir a todo tipo de conferencias. Y creo que una persona que habla en público tiene que saber muy bien escuchar también. Creo que el mejor speaker es el que también sabe escuchar. Qué bueno. Es que al menos no en mi entorno, ¿no?, de tecnología lo que veo es muchísima gente que es una crack, pero creo que una de las dificultades que hay es la comunicación. Claro. Si no sabes comunicar, lo pierdes todo. Eso es muy importante. Por eso creo que la comunicación es como músculo. Hay que ejercitarlo, ¿no? De la misma manera que vas al gimnasio y que si quieres tener músculo y que cuando no vas lo pierdes, pues también, ¿sabes? Es decir, creo que es muy importante la comunicación es práctica y tienes que observar mucho para también entender muy bien cuál es el body language de las personas, cómo quieres comunicar. Y creo que es súper importante porque aunque estés en un sector tecnológico, tú tienes equipos y tienes que saber cómo transmitirle las cosas y que te sigan, no porque mando y ordeno, sino porque realmente tú tienes que buscar esas palabras que a las personas les motiven a querer seguir trabajando contigo. Y luego leer. Creo que también la mejor manera de comunicar es leyendo. Y hablando de lectura, sé que eres una apasionada de la lectura, ¿no?, que te lo transmitieron desde casa. ¿Por qué es tan importante para ti leer? Pues mira, porque leer te ayuda a conocer a personajes que quizás no conocerías de ninguna manera en tu entorno habitual, ¿no? Entonces creo que también te ayuda a abrir la mente muchísimo a diferentes conocimientos que no tendrías, ¿no? Yo viajé a África sin haber puesto un pie en el continente hasta los 35 años, pero ya había viajado mucho, porque conocía muchas cosas de las tribus, conocía cosas de la cultura y todo fue a través de la lectura. La lectura te da un amplio lenguaje, ¿no?, también para entender y te ayuda a flexibilizar tu mente, a adaptar tu mente a diferentes cosas, ¿no? A nivel neurológico la lectura hace milagros en tu mente que muchas veces no puedes ni siquiera imaginar, pero equilibra tanto el hemisferio derecho y izquierdo del cerebro, con lo cual nos está dando muchas herramientas que sin que nosotros seamos conscientes, nuestro subconsciente sí que está haciendo algo muy interesante, ¿no? E incluso también te quita la timidez, ¿sabes? Porque yo que de pequeña era muy tímida y que tenía, pues, vivía más hacia adentro, por lo tanto para mí la lectura era un refugio, pues también estimula mucho esa imaginación y también piensas, ostras, si lees muchas biografías te das cuenta de que muchas de las personas que han conseguido cosas eran como tú. Y eso te acerca mucho a las personas, ¿no? Y entonces te das cuenta de que tú también lo puedes hacer y te ayuda mucho a creer en ti. Así que la lectura tiene todo ese poder. ¿Crees que la lectura y este camino de aprender a hablar en público, de la comunicación, fueron una de las claves en ayudarte a emprender, pero también en tu carrera profesional? Pues mira, yo creo que la lectura sí, sin duda. El aprender a hablar ha venido más tarde, ¿eh? Yo te diría que en realidad hasta los 40 no salí del cascarón, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque incluso mis otros trabajos tenía serias dificultades para hablar en público. Es decir, yo era muy buena en los one-on-one, en los pequeños entornos, porque eso siempre me ha gustado. Y luego, bueno, pues aquí en Nueva York, pues lo que sí que practiqué mucho es el tema del networking. Entonces, para eso necesitas comunicarte. Pero ya hablar en público, eso ha sido un esfuerzo muchísimo mayor y ha sido más intencional, ¿no? El decir, bueno, está este miedo y lo quiero trascender, porque si lo trasciendo detrás de este miedo, y hay veces que la vida te presenta oportunidades y dices que no, precisamente por ese miedo. Y a mí, pues, me acuerdo que me ofrecieron una oportunidad de presentar Miss Turismo, que se hacía por primera vez en África, y dije, bueno, pues, sé que tengo miedo, pero voy a hacerlo, ¿sabes? A por todas. Y los primeros ensayos te digo que me mandaron a casa porque dijeron, esta tía es una patata, o sea, no puede salir aquí, o sea, ni locos, ¿no? Pero también tuve otra mujer escalera que dijo, mira, esto ni hablar, ¿lo haces o lo haces? Claro, te enfrentas con tu peor enemigo que eres tú, ¿sabes? En realidad eres tú quien ya te has dicho todo. ¿Por qué no debes hacer las cosas? ¿No? Te has contado una narrativa de qué vergüenza, fíjate, no sé hacerlo, me voy a trabar. O sea, te has contado toda esa historia, ¿no? Entonces,
yo ahí tuve que hacer un proceso interno de transformar todo eso que me iba contando y decir, bueno, pero ¿por qué tiene que ser verdad? ¿Qué es lo que te da la seguridad? Lo que te da la seguridad es el conocimiento. Porque cuando tú sabes que sabes, en realidad tú sabes que ese conocimiento está ahí, con lo cual no estás haciendo el payaso, porque sabes realmente lo que estás hablando. Entonces creo que muchas veces tenemos que cambiar como ese diálogo interno, ¿no? Esa vocecita interior que nos está diciendo constantemente, vas a hacer el payaso, te vas a equivocar, ¿sabes? Hay que acallar esas voces que no nos ayudan y que yo las llamo pues esos pitufos, ¿no? Que están ahí como mareando, ¿sabes? Y hay que decirles, ya, no me marees. Visila, algo que te quería preguntar es por la ONG en la que trabajas, de llevar una de tus pasiones, ¿no? La lectura a África. ¿Nos podrías contar lo que estás haciendo y lo que llegará en el futuro? Bueno, pues nada, este proyecto lleva desde el año 2010 y de lo que se trata prácticamente es de compartir el valor de la lectura, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, pero no tiene por qué ser solamente con los más pequeños. Creo que en África somos grandes contadores de historias y no nos gusta también que los padres se separen por eso, ¿no? Por la educación, sino todo lo contrario, nos gusta juntarlos, ¿no? Entonces, a veces nos hemos dado cuenta que sobre todo cuando los padres no leen, pues que tienen cierta reticencia, ¿no? A que los niños se conecten con diferentes culturas y diferentes conocimientos. Así que bueno, pues una de las cuestiones que hacemos es leer en familia, que todo el mundo esté junto haciendo estas lecturas y traerles libros, porque en muchos sitios también es muy difícil tener acceso a los libros y en eso consiste el proyecto, ¿no? Así que una de las cosas que nos apasionan es crear bibliotecas, ¿no? Así que desde cero. Y este año queremos crear una en Senegal. Así que, bueno, pues ese es uno de los grandes proyectos que tenemos. Tenemos una en Kenia, tenemos en Zimbabue, en Uganda y en Ghana. Tuvimos una acción súper bonita el año pasado, que llevamos 27.000 libros a Guinea Ecuatorial, gracias a las universidades españolas, que todas se implicaron, absolutamente todas. Y ahora, bueno, pues lo queremos hacer en un colegio en Senegal, que está como a 3 horas de Dakar, y que estos 150 niños no tienen absolutamente ningún acceso a la lectura. Con lo cual ahí es donde vamos. Vamos realmente a los lugares donde es muy difícil tener acceso, zonas muy rurales y muy alejadas de las grandes ciudades, para poder allí acercar ese regalo de la lectura, ¿no? A los niños. Felicidades por el proyecto, me parece súper bonito. Visila, te quería preguntar también sobre la etapa en la que estás ahora, porque tu etapa como directora, ¿no? En la Cámara de Comercio acabó, decidiste emprender las charlas motivacionales, estás con la ONG. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, pues un poco más de eso, y acabo de acabar un libro, que esto sí que ha sido un paso para mí súper importante, ¿no? Porque el año pasado lo he dedicado sobre todo pues a escribir. Y bueno, pues sale en febrero, prácticamente ya está ahí y tendremos la primera presentación en Barcelona, luego Madrid y Valencia. Y lo que he querido es disfrutar de la experiencia de escribir y hacerlo a mi manera. Y eso pues ha sido también para mí un proceso muy interesante de crecimiento personal, ¿no? El que realmente siempre uno trata de hacer las cosas buscando esa aprobación externa. Y no buscando tu propia satisfacción. En este caso, pues lo que he querido es disfrutar yo de la experiencia, que me guste. Qué bien, pues muchas ganas de que salga el libro. Ahora que estás, ¿no? En esta nueva etapa ya desde hace unos años con el emprendimiento, ¿volverías a tu etapa anterior? No, te digo ya que no, ¿sabes? Te digo ya que no porque, mira, este fin de semana que he pasado un tiempo en Wall Street, ¿no? Y estaba en un edificio que veía pues todos los sitios, ¿no? Y las sillas ahí y tal en una oficina, y me trasladó a ese momento. Hemos empezado diciendo que hablaríamos de lo que era el éxito para mí, ¿no? Uh-huh. Y te lo voy a decir precisamente porque creo que es importante. El éxito para mí es la libertad. Entonces, es la libertad de que hoy, esta mañana, lo primero que he hecho es hablar contigo, Eli. No tengo que pedir permiso en mi trabajo para hacer una entrevista, Claro. buscar espacios. Yo decido, ¿sabes? Y esa decisión de que, bueno, quiero empezar mi mañana con él y teniendo una conversación y yo decido esto para mí es el éxito. El éxito es que hoy yo sé lo que quiero hacer y en mi agenda no hay absolutamente nada que no quiera hacer, ¿sabes? No tengo que, solamente tengo que querer hacerlo.
¿sabes? Entonces eso cambia, porque cuando la palabra tengo que lleva mi vida, entonces ya no soy libre, ¿sabes? Entonces para mí el éxito es en que yo quiero hoy hacer esto, mañana quiero hacer lo otro. Esa es mi vida, ¿sabes? Entonces, esto creo que para mí es como he querido diseñar mi vida, ¿sabes? Diseñarla de tal manera que funcione para mí. Has tomado las riendas. Exacto, y de esa manera puedo servir, porque al final entiendo mi vida como un servicio a los demás. O sea, todo lo que yo hago está al servicio de los demás, todos mis proyectos están al servicio de los demás. Es decir, todo lo que te he contado a ti, también tenemos una plataforma de mentorías para personas que quieren aprender lo que yo he aprendido. Y todo eso lo damos, o sea, lo ponemos a disposición, cómo hablar en público, cómo crear una marca personal. Entonces, eso ha sido un poco cómo defino mi vida, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta, ¿tienes éxito? Pues sí, muchísimo, porque hago lo que me da la gana. Has escrito un libro, ahora tienes un podcast. Felicidades por el podcast. Y Visila, ¿dónde se pueden encontrar esa plataforma de mentoría? Bueno, pues si vas a BBBS, que es una de las, en Instagram tenemos otra página, pues ahí se llama esta plataforma que se llama Vivi Knows Best, o a través de la página web también mía, que además estamos ahora en un proceso de cambio para que todo el mundo encuentre, porque ha habido como muchas Visilas aisladas, ¿no? Visila Fundación, Visila Empresaria, claro. Visila aquí. Y ahora queremos como integrarlas todas para que se encuentren, ¿no? Así que estamos en ese proceso de integración. Pero esa plataforma, pues es una plataforma de membresías mensuales, donde todas las personas pues tienen una masterclass mensual conmigo y luego les pongo a disposición a todas las personas que me han ayudado a mí. Por ejemplo, Mónica Galán nos ha dado una masterclass de cómo hablar en público, o sea, o hemos tenido una conversación para que la gente aprenda. Pues todos los mayores expertos que yo conozco en una temática determinada los pongo a disposición de todas las personas. Yo siempre digo que me gusta contar historias y cuento estas historias porque estas historias nos ponen en la posición de, ostras, y yo quizás también podría hacerlo, ¿no? Visila, si te parece, empezamos con la ronda final de preguntas. ¿Sí? Ya me has contestado una. ¿Qué es lo que te apasiona? Me apasionan los seres humanos, ¿sabes? La gente. Me encanta la gente. Creo que por eso también otra de mis grandes pasiones es viajar. Y es porque el de estar conectada con diferentes culturas, con personas distintas, eso me encanta, ¿no? Me siento una persona apasionada porque todo lo que hago lo hago con muchísima pasión, ¿no? Nos has contado en la ONG, ¿no? El proyecto que tienes de llevarlo a Senegal. ¿Tienes algún otro proyecto medio o largo plazo en el que estés trabajando? A largo plazo sí, tenemos un gran sueño y el sueño sería que todas esas historias de ancianos, nosotros decimos en África que cada vez que se muere un anciano se muere una biblioteca, pues nos gustaría que no se muriera ninguna biblioteca, porque nos gustaría transmitir ese conocimiento que muchas veces está en la lengua autóctona, está en la lengua, en el dialecto de estas personas, poder tener todas esas historias registradas en libros. Entonces, es un proyecto muy, muy grande, ¿no? Porque requiere muchísimos recursos económicos, de esfuerzo, de expertos. Cuando empecé BBLP, el proyecto ya estaba esa visión ahí, pero claro, estaba muy, muy lejana. Ahora la veo como mucho más cerca. Y ten en cuenta que en África, por ejemplo, en mi país, simplemente menos de 700.000 habitantes ya se hablan unas 34 lenguas. Imagínate, ya no te hablo de Nigeria, que hay 200 millones de personas, o otros países mucho más grandes. ¿El nombre de una mujer que te inspire? Pues mira, mi bisabuela, doña Pilar, es una mujer que me inspira. Me gusta citarla porque siempre, pues por supuesto, Michelle Obama me encanta, Oprah me encanta. Hay muchísimas mujeres en el mundo que me encantan. Tengo grandes amigas que soy fan total de ellas, pero si alguien me ha inspirado de verdad es mi bisabuela, que en los años 50 viene a estudiar a España, saliendo de un matrimonio de violencia doméstica y se hace profesora y luego monta un colegio en África. Entonces creo que esa historia para mí es muy potente, tenerla a ella como referente, ¿no? Qué bonito. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a Visila de cuando era pequeña? Bueno, pues ojalá hubiera creído más en ella y hubiera sufrido menos. Cree en ti porque el poder no está afuera, está dentro, ¿no? La Visila de pequeña pensaba que el mundo era hostil y que no tenía su sitio. De aquella época era una Visila llena de miedos y sintiendo pues que no tenía un lugar en el mundo, ¿no? Entonces poco a poco tuvo que ir encontrándose a sí misma y creer en sí misma. Entonces yo creo que le hubiera ahorrado mucho sufrimiento, ¿no? Y dolor si desde
desde muy pequeñita hubiera creído en ella. Bueno, pero esa Visila ha crecido muchísimo, ha aprendido una barbaridad y ha superado muchísimas barreras. Así que felicidades, Visila. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, ha sido un placer, Eli. Y hasta aquí la entrevista con Visila, una gran mujer que ha convertido la multiculturalidad en un talento. Por cierto, si os ha gustado la entrevista con Visila, podéis escucharla en su podcast Tu Mejor Yo, en Spotify. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana. ¡Chao!
Visila se define como híbrido cultural, pero para mí representa una sonrisa. Su sonrisa con la que inspira y transmite las ganas de superar barreras. Nacida en España e hija de padres africanos, desde hace unos años vive en Nueva York, donde llegó a ser directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y desde donde ha iniciado su aventura como conferencista motivacional, podcaster y donde fundó su ONG, un proyecto de alfabetización en África. Muchas gracias, Visila, por unirte a la aventura. Y hasta aquí la entrevista con Visila, una gran mujer que ha convertido la multiculturalidad en un talento. Por cierto, si os ha gustado la entrevista con Visila, podéis escucharla en su podcast Tu Mejor Yo, en Spotify. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana. ¡Chao!